Revisar la educación es un hecho impostergable. En realidad tenemos que pensar que si la vemos desde una perspectiva, es compleja la educación, pero al decir compleja no significa que sea difícil. Por eso vamos a hablar a principio de este año y podamos sacar algunas conclusiones del año anterior con nuestro invitado de hoy, Hugo Páez. Hugo, te agradezco muchísimo tu presencia, haber venido. Hoy te he sacado del descanso de fin de semana, pero creo que el tema amerita, y como sé que todo esto te gusta, te agrada, lo vamos a abordar a la manera, a la opinión y a tu inteligencia, cómo estamos viendo el problema educativo. Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Hubo alguna razón en tu vida por la cual te acercaste a la docencia, a pensar que alguna vez ibas a ser profesor de escuela, rector de escuela y tantos lugares que te has ubicado, pero para la actividad docente, para la educación en sí misma? Y me tocó de cerca, bueno, en primer lugar, buen día, con mucho calorcito, pero en un hermoso lugar natural de Paraná, ¿no? Me tocó de cerca cuando, estando en la escuela primaria, una maestra la llama a mi madre y le dice: después de comer, al mediodía, Hugo vuelve a la escuela, yo tengo primer grado, así él me ayuda con los chicos en primer grado, pero para que mejore la letra, porque su letra es un gallinero después de la lluvia. Entonces ahí empecé a gustar, a degustar, a sentir el valor y la importancia que era el educar. Es decir, porque esta maestra me enseñó a cómo llevarle la mano a los otros, sí, pero a su vez cómo mejoraba yo mi propia letra. Y en esa época era importante el cómo escribir. Hemos pasado en educación por época donde no importaba el cómo se escribía, y hoy día, por lo que veo, se quiere retomar el correcto leer, el correcto escribir, ¿no? Lo cual no es malo y es bueno. Ahí fue la primera marca que tuve. Después a mí me gustaba mucho algunos idiomas y ayudaba a mis compañeros en el zaguán de mi casa, porque mi casa es de las casas antiguas con zaguán, y en el zaguán nos tirábamos y ahí les explicaba, aprendían, los preparaba para rendir para la escuela. Y ahí se fue haciendo ese transitar y querer, pero viene de familia además, porque uno cuando empieza a mirar la historia familiar encontrás con que muchos familiares de apellido Páez han estado muy metidos en la educación, tíos directos, o tíos de mi padre, por ejemplo, el fundador de la Universidad Nacional de Catamarca es un profesor, Federico Páez, que fue en su momento estudiante acá en el Instituto Superior del Profesorado de Paraná y luego terminó creando la Universidad Nacional de Catamarca. Mirá qué interesante todo esto, porque muchas vocaciones a veces surgen de este sistema familiar, ¿no? Exacto. Además, uno de chico, sea lo que fuere, ¿no?, se embebe de aquello en el cual los padres o los tíos, pero en esa parte de la niñez y de la adolescencia donde uno se contacta, generalmente suele salir a veces la propia decisión, en este caso, como contabas vos. Aparte, el hecho de ser personas que no nos quedábamos, ni tampoco yo, en un sitio, en un lugar, sino que éramos
convocado y allá íbamos. Claro. Yo, gracias a Dios, he tenido la experiencia de transitar muchos espacios, incluso hoy día, que sigo conectado como consultor en la Universidad de Málaga, en España. Es decir, un buen día me llegó una propuesta y bueno, me enganché y no me niego a todo lo que sea lo educativo, porque es lo que uno ama, es lo que uno quiere. Disculpame, Hugo, eso marca la trayectoria, porque no es una invitación de por sí, ya le estoy dando pie al tema que vamos un poquito a profundizar más. Eso marca todo un camino, todo un conocimiento, esa vocación, eso de que el otro detecta en aquel las condiciones para las cuales se da, y en vos es innegable que te has entregado a todo esto, y te has entregado con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con conocimiento, pero con ese gusto de querer hacer las cosas. Tenía preparado para vos una suerte de preguntas, ¿no? Sí, pues vamos a empezar. Pero ¿sabés qué, Hugo? Vamos a hacer al revés, a ver si te parece bien. Yo te voy a leer un pensamiento de Spinoza, este filósofo del siglo XVII. Tenía su manera de ver las cosas, pero él dijo lo siguiente: mira, el hombre sabio no piensa en la muerte, sino piensa en la vida. Y qué lindo es la expresión esta de no piensa en la muerte, pero sí piensa en la vida, porque en la vida es donde vamos a hacer las cosas. Qué lástima que sería para alguien que la vida fuese como una sombra, o como una muerte, que pasan como una sombra por la vida y no pasa absolutamente nada. Pero donde hay inquietud, donde hay vocación, donde hay ganas, pasan muchísimas cosas. Te hago la propuesta siguiente: si hacemos esa revisión del año 2016, pero de ahí para atrás, ¿no? Sin darle punto de llegada a ese atrás, y pensamos en este 2017 o un nuevo año que comienza, porque este planteo puede ser en cualquier fin de año o principio de otro. ¿Dónde te gustaría comenzar a expresar tu pensamiento, tu opinión, tus ideas respecto de la educación? ¿Qué es lo primero que tomaría y diría, yo arranco por acá? Mira, de hecho que si vos me has picoteado muchas cosas acá, ¿no? Sí. Porque en el pensamiento de Spinoza, es decir, donde centra en la vida la cuestión, yo creo que educar es vivir. Y educar es educar para saber vivir y para vivir con calidad todos. Entonces, para mí un gran desafío es que el educador puede ser educador si tiene condiciones de vida digna. Entonces, un gran desafío hoy día es que la sociedad toda, y cuando digo la sociedad toda no digo solamente los gobernantes, reconozcan el valor, el significado y la importancia del ser educador, de la vida del educador. Yo sinceramente me preocupa que en estos 17 jóvenes años, como digo en un artículo por allí, del siglo XXI, en esta adolescencia, no seamos capaces de mirar todo lo que adolece el sistema educativo y que sigamos replicando cosas que se venían haciendo porque se venían haciendo y no mirar qué es lo que hay que hacer para adelante. El adolescente normalmente nos pide, nos cuestiona, nos interpela, pero fundamentalmente nos está pidiendo auxilio permanentemente. Yo creo que este año es un año como para que quienes tienen algo que hacer y decir en educación tomen conciencia de la ayuda que deben brindar. Si lo miro desde Spinoza, es decir, que no entierren el sistema educativo, sino que le den la oportunidad de transitar
pero para mí el gran desafío es un tránsito con diálogo, con encuentro, con coherencia. Yo creo que es urgente y necesario sentarse a la mesa, no a combatir, sí a dialogar y encontrar puntos de encuentro y de camino que permitan tener un sistema educativo más sólido. Precisamente en estos 17 años del siglo XXI, donde todos exaltan la cibercultura, por ejemplo, no es malo, pero no es el fin. Entonces, si tú me dices cómo mirás para adelante, y yo miro la necesidad de humanizar todo lo que en educación se puede hacer. Ahora, es decir, me preocupa, por ejemplo, que salen en los medios en estos días de enero, el reeleccionismo de dirigentes gremiales, por ejemplo. Preocupado por modificar un estatuto de una organización gremial por su reelección. ¿Eso es esencial? Yo no creo que eso sea esencial. Como tampoco creo que sea esencial dejar para mañana lo que ya podríamos estar haciendo